¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué bueno, me alegro. Me voy a agarrar esta banquetita. Recibieron todos un papel, ¿no? Que había algunos que estaban repartiendo. ¿Lo tienen por ahí? ¿Sí? Muy bien, estoy muy entusiasta acá atrás, muy bien. Y ahí me anoté algunas preguntas para empezar a pensar hoy dentro de esta serie que se llama Como Jesús y que no sé hace cuántas semanas que ya vienen bastante, 3 meses. Em, Algunas preguntas que tal vez nosotros con bueno, mi esposa está de viaje, no me dejó, creo. Suponemos que vuelve el miércoles. Podemos, mientras tanto. Nosotros nos llegamos con la serie ya empezada, pero supongo que algunas de estas preguntas ya se las hicieron durante la serie, antes de la serie tal vez, o se la harán en algún momento, o se la hacen habitualmente. Me preguntaba cómo pensás, cómo pensamos que es Dios y de dónde es que sacamos esas imágenes que tenemos sobre Dios. Yo no sé si acá eh, en Chile se conoció hace varias décadas un tema que era un hit en ciertas iglesias evangélicas, que en realidad yo empecé a la iglesia cristiana evangélica empezando mi adolescencia. Así que medio que la conocí de pasadita, una canción que hablaba de cuidar los ojos. ¿La conocen? ¿Sí? Este es un hit. ¿Quién la puede cantar? Ah, es distinta, es Cuidadito. Ah, es Cuidadito, es mejor. La versión chilena es mejor. Cuidadito, los ojitos, cuidadito, cuidaditos me encanta con cuidadito, ¿eh? Porque allá era cuida tus ojos, cuida tus ojos. No, cuidadito es cuidadito. Es mejor, es mejor. Cuidadito, cuidadito, los ojitos, lo que miran. ¿Por qué cuidadito? ¿Cómo decía después? Ah, ok. Bueno, la segunda parte acá en Chile es más amable. Porque en Argentina era cuida tus ojos, lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos, y después será cuidar las manos, cuidar los pies, ¿no? Había que tener cuidado de todo, porque de fondo lo que estaba, el motivo por el cual había que cuidar todos esos órganos, era que Dios, que en la versión argentina no era así como amoroso, o por lo menos en esa canción, te vigila. Un rol de Dios, y que eso trae consecuencias en la teología que uno se va armando, sin leer ningún libro de teología. La teología, esto de qué imagen de Dios vamos construyendo a partir de lo que nos van contando. Lo que nos cuentan en las historias sobre Dios, lo que nos cuentan, lo que escuchamos en una predicación, lo que aprendemos a través de la música, a través de las canciones que cantamos y a través de ese tipo de canciones también. Vamos armándonos una imagen sobre Dios. Y muchas veces la predicación evangélica ha hecho mucho énfasis en el cuidar los sentidos, ¿no? La cuestión de cuidadito, lo que haces, cuidadito. No importa tanto lo que crees, no importa tanto sino la cuestión es las formas y lo que otros sobre todo puedan llegar a ver sobre vos. Pero mucho más importante que eso, creo yo, es justamente cuidar, más allá de lo que vemos, lo que tocamos, lo que hacemos, cuidar la imagen de Dios que vamos construyendo en nosotros mismos. Leemos en la Biblia que Dios hizo al hombre y a la mujer, al ser humano,
a su semejanza. ¿Se acuerdan ahí en Génesis? Una frase muy conocida, que el hombre y la mujer son hechos a imagen y semejanza de Dios, pero curiosamente, muchos de nosotros no dejamos de hacer lo posible para hacer que Dios en realidad sea el que se parezca a nosotros. No que nosotros somos parecidos a Él o que fuimos hechos semejanza a Él, sino que nosotros creamos un nuevo Dios que no es el Dios que se revela en la Biblia, y es un Dios que se parece a nosotros y no tanto nosotros a Él. Y sin darnos cuenta fuimos construyendo una imagen de Dios que se parece mucho más a nosotros que lo que la Biblia dice sobre Dios y que creemos que es la revelación de Dios y la palabra de Dios. Y ahí es que me puse a pensar que muchas de las personas que no quieren saber nada con Dios, hay muchas personas que pasan por las iglesias y no quieren saber más nada con Dios. Mucha gente deja, capaz que fue una época de la iglesia y salió corriendo de la iglesia, no necesariamente de manera literal, pero no volvió nunca más. Y se fue diciendo, y no me ven más, y no me ven más. Porque a veces la imagen que rechazan de Dios no es la del verdadero Dios, sino la caricatura que a veces la caricatura que nosotros los cristianos mostramos y le decimos a la gente de cómo es Dios. De eso se trata el texto que quiero compartirles hoy, que es un texto precioso y que para poder leerlo voy a necesitar algunos voluntarios o voluntarias que me ayuden. Y como acá son una iglesia muy descontracturada, seguramente van a surgir rápido los voluntarios y las voluntarias. Ah, te mandaron al frente, pero tenés muchas ganas de participar seguramente. Pero le voy a hacer participar a él, de malo. De malo. Van a poder participar los dos. Dice, traje la Biblia con la letra más chiquita que tenía y encima acá hay poca luz. Y encima soy un señor mayor. O sea que es una combinación letal. Pero el texto de Mateo, si lo quieren buscar en la Biblia, lo pueden hacer. Mateo capítulo 20, ¿lo tienen? Mateo 20, del 1 al 9. Bien, ahí está también proyectado por si quieren mirar la pantalla ya. Pero en la versión, de la manera que quieran. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, DHH, como ahí dice. Mateo 20, comienza en el versículo 1 y dice: sucede, está hablando Jesús, ¿no? Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Digamos que en esta obra de teatro, si me permiten, yo voy a ser de el dueño de la finca. Bueno, ¿me dejan? Sí, sean buenos. Yo voy a ser el dueño de la finca, ¿sí? Y voy a salir a buscar trabajadores para mi viñedo. Trabajadores o trabajadoras, acá no hacemos diferencia. Y se arregló con ellos para pagarles el salario de un día. El salario de un día, lo voy a leer de ahí que curiosamente es más grande que la letra de mi Biblia. Así que necesito 2 voluntarios o voluntarias que sean de esos, de los trabajadores que contraté. ¿Quién quiere? Les voy a pagar el salario de un día. En la época en que se escribe esto era un denario. ¿Quién quiere? Ahí está, ahí tenemos un primer. Adelante, por favor. Un aplauso para acá por el primer trabajador de la viña. Y nos ponemos de acuerdo. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Trajiste tu currículum? Bien, gracias. Vamos a, ¿te parece bien? Un día de trabajo, un pago por un día de trabajo. Sí. En esa época no preguntábamos cuánto querés ganar, sino que es lo que hay. Muy bien, así que nos ponemos de acuerdo. Tenemos nuestro primer trabajador. Se arreglé entonces con él para pagarle el salario de un día y lo mandé a trabajar al viñedo. Vos quedate igual, no te vayas a ningún viñedo. Hacemos como que estás trabajando si querés. Versículo 3. Volvió a salir como a las 9 de la mañana, porque claro, el día arrancaba a las 6. Así que con él a las 6 de la mañana, el hombre madrugador ya empezó a trabajar. Pero se hicieron a las 9 de la mañana
Versículo 3, y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Quiénes son esos otros? Los de las 9 de la mañana. Este es el de las 6. ¿El de las 9? ¿Algún voluntario o voluntaria de las 9? 9 de la mañana. Muy bien. Acá tenemos una trabajadora también, el aplauso para las 9. No fue tan madrugadora, pero acá tenemos la de las 9. Muy bien. Volvió a salir entonces como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, te digo en este caso, vayan, andá también ustedes, en este caso vos, a trabajar a mi viñedo y te voy a dar lo que sea justo. ¿Está bien? Y ellos se fueron. No te vayas, quédate, pero hacemos como que empezaste a trabajar. El dueño, versículo 5, salió de nuevo a eso del mediodía. 6 de la mañana, 9 de la mañana, ahora ya llegó el mediodía. Y otra vez a las 3 de la tarde. A ver, al mediodía salí, ¿con qué trabajador o trabajadora me encontré? ¿Algún voluntario o voluntaria de las 12 del mediodía? No sean tímidos, por favor. Muy bien. No, es interesante que no levantó la mano ni para las 6 ni para las 9, pero apareció a las 12 bien. Pero igual, bueno, bien, vale. Y a las 3 de la tarde, necesito un trabajador o trabajadora de las 3 de la tarde. Muy argentino, ¿qué tal? Muy, compatriota. Se me hizo tarde, ¿verdad? Compatriota. No sé por qué no me extraña. Así que dice versículo 5, el dueño salió de nuevo a eso del mediodía, otra vez a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde. 5 de la tarde, vuelvo a salir. ¿Dónde estoy? Alrededor de las 5 de la tarde, volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? ¿Quiénes son los de las 5 de la tarde? Capaz que alguno no lo vio, pero él estuvo todo el tiempo señalando a otros que se levanten. Y él se levantó a las 5 de la tarde. Entonces yo te digo, ¿por qué estás aquí todo el día sin trabajar? Y él me contesta, porque nadie me contrató. Entonces le digo, bueno, andá también vos a trabajar a mi viñedo. Y llegó la noche. 6 de la tarde, terminó la jornada laboral. Empezaba a las 6 de la mañana, lo tenemos al fulano trabajando de las 6 de la mañana. 9, 12, 3 de la tarde, 5 de la tarde y terminó la jornada. Sonó la bocina, terminó la jornada laboral. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. O sea, voy a empezar por acá, por el de las 5 de la tarde, y yo acá me traje mis denarios. Era en serio. Ah, claro, ¿viste? Eso te pasa por no querer participar. Así que se presentaron los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y recibió un denario. Cada uno recibió el salario completo de un día. Después les tocó el turno a los que habían entrado primero. O sea que ya te puedo retirar si esperaste. Usted ya se puede retirar, llévelo a su trabajo de su jornal. 3 de la tarde, gracias. Muchas gracias, compatriota. Las 12, un denario. 9 de la mañana, un denario. 6 de la mañana, un denario. Muchas gracias. ¿Podés volver a trabajar? ¿A trabajar? No, pobre, hace 12 horas. Alguien dijo explotador. Interesante. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más. Acá el amigo ya estaría haciendo cuentas, saben qué se le iba a gastar. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño. Me imagino el de las 6 y la de las 9. ¿Dónde está la de las 9 acá? Empezaron a hablar mal de mí.
empezaron a murmurar, ¿no? Contra mí, diciendo, estos que llegaron al final, aquel otro, que llegaron al final, trabajaron solamente 1 hora. Este vino tranquilo, trabajó 1 hora. Y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Trabajaron todo el día bajo el calor, se aguantaron todo. Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no que arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final, lo mismo que te doy a ti, si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Habían leído seguramente algunos de ustedes esta parábola muy conocida. Me anoté acá para preguntarles qué sentimiento les genera la parábola. Pero ya respondieron con el cuando vino el momento de la paga. Ya solo lo respondieron. ¿Cuál es la sensación que te da? Sensación. Injusticia. La sensación es de injusticia. La diferencia es que usted se anima a decirlo. Y es así. La sensación que deja la escena es una sensación de injusticia. Pobre, 12 horas al rayo del sol. Y 1 hora. Es una parábola incómoda. Algunos estudiosos de la Biblia comparan esta parábola con otra muy conocida que está en otro evangelio, que es la llamada popularmente la parábola del hijo pródigo. El concepto, el principio que está detrás es más o menos el mismo. Es más o menos el mismo. Pasa que esa, como hay un padre, hay un abrazo y le metemos música de fondo, nos suena más linda, pero también parece una parábola injusta esa. Sobre todo si la pensamos desde el lugar del hijo que no se fue nunca. Es una parábola incómoda y claramente no es una parábola para hacer leyes laborales, leyes sindicales, ¿no? No se trata de una parábola que nos cuenta cómo Dios quiere que sea la vida laboral en el mundo moderno. Pero este texto que acabamos de leer es una fotografía de una de las virtudes centrales de Dios, de una de las características centrales de Dios, que es su gracia, su bondad. Pero en lugar del texto darnos una definición de qué es la gracia de Dios o qué es la bondad de Dios, lo que hace es narrarla, poner un ejemplo concreto. Y se dan cuenta la diferencia entre leer una definición y verlo en una narración. Porque si yo hubiese comenzado dando una definición de la gracia, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es mérito nuestro, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, y que no es por obras para que nadie se gloríe, estaríamos todos de acuerdo con la definición. Ahora, verlo personificado en este caso, personajes de una narración, verlo en concreto, con rostros y con una historia, es distinto. Una cosa es leer la definición de la gracia en un diccionario bíblico y otra cosa es verla en la vida cotidiana. La parábola tiene 3 momentos. El más largo, el momento de las contrataciones, que era una situación muy común en la Galilea, en la zona donde vivía Jesús del siglo I. Las plazas de los pequeños pueblos era el lugar donde iban los trabajadores justamente a ser contratados. No es que estaban ahí, que se juntaban a tomar mate a la mañana o a tomar cerveza y bueno, el de las 5
realmente, si no trabajabas, no comías. Ganabas lo del día. Nosotros le pusimos un poco de humor, pero claro, realmente para el de las 5 es una situación desesperante. Si no trabaja, no tiene nada para llevar a su casa y sus hijos no comen. No es que iban y se les pasó el día y no trabajaron, no es que eran vagos. En esas plazas se juntaba mucha gente y era el lugar en donde ciertos propietarios de algún emprendimiento, una viña o algo por el estilo, iban ahí a buscar trabajadores a contratarlos por un día de trabajo. Pero no sé si se dieron cuenta que solamente con el primero pacta el salario. En el texto bíblico, en el texto que acabamos de leer, solamente con el primero pactan cuánto va a cobrar. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día, dice el comienzo del versículo 2. Mientras que después dice simplemente, vayan ustedes también a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y uno piensa inmediatamente, haciendo las cuentas, bueno, divido un denario por 12 y después va a descuento, ¿no? Le voy descontando. Bueno, el que trabajó mediodía cobrará medio denario, el que trabajó un cuarto de día cobrará un cuarto de denario y así. Pero la matemática de Dios funciona distinta. Viene el momento de los pagos, los versículos 8 al 10, y después viene el momento más tenso de la parábola, en donde se da la discusión entre esos trabajadores, los de la primera hora, y el dueño del viñedo. Y los trabajadores estos se enojan y se quejan. Y se quejan porque los trataron igual que a los otros. Esto es una queja tan humana, tan nuestra. Por eso nos sentimos muchas veces tan identificados. Dice el versículo 12, lo leo de vuelta. Ellos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros. Los trata igual que a nosotros. Yo que estoy trabajando, estoy con mucha pega, dirían acá, ¿no? Estoy con mucho laburo. Desde las 6 de la mañana y a estos los tratás igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. El mérito que estos personajes de la parábola tienen, el mérito lo fijan en función de compararse con los demás. Su valor lo hacen en función de comparación con el otro. Yo tengo más valor que los otros, yo algunas cosas, bien, y se te cayó el denario, ¿ves? Así cuidar las cosas. Yo soy mejor que los otros, yo tengo tantos méritos, tengo tanta... A mí no debería pasarme nada malo porque tengo en mi cuenta un montón de cosas buenas que he hecho en mi vida, y a la gente que nunca quiso saber nada con Dios, a ellos les toca lo peor porque no tienen tanto mérito como yo. Pero la respuesta del dueño es triple. Lo primero que les dice en el versículo 13 es, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. Algo que nos puede llamar la atención porque en general la sensación que nos da es que es injusto el trato. El texto dice que el dueño le responde, yo no les estoy haciendo ninguna injusticia, yo estoy cumpliendo con mi palabra, pactamos un denario por el trabajo de un día. No te trate injustamente. Lo segundo que les dice es que él puede disponer de sus recursos como le parezca. Él puede disponer de sus recursos porque es el dueño de la viña. Insisto, no estoy pensando en tu trabajo, ni en mi trabajo, ni en tratos laborales. La parábola no nos viene a explicar cómo deben ser las leyes laborales en el siglo XXI. Nos está explicando un misterio, que es la gracia de Dios, la bondad de Dios. Primero, no te trato injustamente. Segundo, puedo disponer como me parezca de mis recursos. Y lo tercero, va más a fondo en el versículo 15, cuando les dice,
¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? ¿O es que en el fondo te molesta? Yo sé que acá hay muchos santos y tal vez no se sientan identificados con esto que voy a decir, pero y no quiero traerles malas ideas que tal vez nunca tuvieron, pero a veces cuando a las personas que consideramos que no son tan buenas como nosotros les va bien y tienen más oportunidades que yo, a veces puedo pensar o me animo a pensar, rápidamente lo reprimo en mi mente, pero me animo a pensar, qué injusto. ¿Y por qué yo no? Este que de golpe apareció de la nada, este que no lo conoce, a este sí, y yo que vengo trabajando y peleando y caminando y resistiendo, y a mí nunca una buena. Parece que la pregunta que el dueño de la viña le hace al trabajador es, ¿pero te molesta que yo sea bueno o te molesta que yo sea bueno con los demás? Porque si yo les digo, ¿te gusta la bondad de Dios? ¿Te gusta que Dios sea bueno? Cantamos hace un rato. Yo cantaré de la bondad de Dios, cantábamos, ¿no? En mi vida ha sido bueno, cantábamos. En mi vida ha sido bueno. El problema no es cuando en mi vida ha sido bueno, el problema es cuando fue bueno en la vida ajena. En la de otro ha sido bueno. Y ahí estoy enojado. En la de otro has hecho tanto bien. ¿Y a mí? ¿Y a mí cuándo me toca? El problema no lo tenemos con el concepto de la bondad de Dios. El problema lo tenemos con los destinatarios de la bondad de Dios. Cuando no soy yo, ahí es donde entro en conflicto. A veces nos puede dar un poquito de envidia que otros sean tratados con una gracia escandalosa. Ese fue el título que quise darle a la prédica de hoy. Una gracia nos escandaliza. Este texto, si lo leemos realmente con detenimiento, nos escandaliza. Las categorías de mérito y de valor que usamos para distinguirnos de los demás son diferentes a las categorías que Dios tiene para vernos. Dios verdaderamente nos ve a todos iguales, con todo lo que eso implica. Verdaderamente Dios nos ve a todos iguales. Todos receptores de su amor, su gracia y su bondad, por igual. No tiene que ver con mis méritos, no tiene que ver con cuánto creo que valgo, sino que tiene que ver con la pura y maravillosa gracia de Dios. No alegrarnos con la gracia que reciben los demás, en el fondo es olvidar que nosotros también lo que hemos recibido fue por gracia. Hay un momento en donde empezamos a creer que las cosas que recibimos de Dios, las cosas que recibimos en la vida, y bueno, la verdad, hice las cosas tan bien que Dios, lo único que le quedaba es bendecirme. ¿Cómo no me va a bendecir a mí? Si hace tanto tiempo que vengo haciendo las cosas bien, era obvio que lo que venía era la bendición. Si no, estaba mirando por otro lado Dios. Era obvio que lo que venía era la bendición. El fondo de la parábola, y con esto quiero terminar, tiene 3 desafíos que me parece que nos pueden ayudar a repensar ciertos aspectos de nuestra vida. El primero, nuestro vínculo con los demás, nuestra relación con los semejantes. Y pensá, no pienses solamente en la gente que te cae bien, pensá en los que no te caen tan bien. Para no decir los que te caen mal, que yo sé que muchos de ustedes no van a decir, ustedes son muy buenos, pero hay gente mala que hay otros que le caen mal. Tenemos que revisar nuestra actitud hacia nuestros semejantes, hacia el otro.
Y nuestra actitud tiene que basarse en la solidaridad y en la inclusión y no en la superioridad. Y no pensar que soy superior a los demás. Porque soy un hijo del Rey, soy un hijo del Eterno, soy nacido de nuevo y casi que termino creyendo que son todos méritos míos. Yo decidí seguir a Jesús. No, ¿sabes qué? Sí, en realidad todo empezó con Dios, ¿eh? No fue una gran idea tuya. No fue una gran idea mía. Si vos empezaste a seguir a Jesús es porque Él te llamó. No sabemos bien por qué te llamó a vos, ¿eh? Porque habría un montón de otra gente que tal vez podría ser mejor. Y yo me incluyo entre los que están para abajo, no, con más mérito. El día que decidí entregarle mi vida a Cristo, no, sabes que no empieza ahí, empieza con Dios, no empieza con vos. Vos no decidiste nada. Vos fuiste resultado de la gracia de Dios. Ya termino. Siempre me causa gracia cuando pasa el músico, es como... Perdón, te tocó a vos hoy, pero siempre me cae. Como al comediante, le abre ¡pum! La compuerta y se fue para abajo. Tenemos que revisar nuestra actitud hacia los demás, hacia los semejantes. Lo segundo es revisar nuestra manera de relacionarnos con Dios. No solamente con nuestros semejantes, sino nuestra manera de relacionarnos con Dios. Ese pequeño detalle que está en la parábola del primer trabajador, de pactar el pago, ahí está el problema. Ahí en el fondo está el problema. Y muchas veces en nuestro vínculo con Dios, en nuestra relación con Dios, empezamos a pactar términos y condiciones. ¿Viste que cuando contratás un servicio, internet, lo que sea, te aparece ese PDF de 250 páginas y abajo hay un cuadradito que dice, ¿acepta términos y condiciones? Sí. ¿No soy un robot? No. No sé qué acepté. Pero a veces nuestro vínculo con Dios lo empezamos a plantear a partir de, bueno, está bien Dios, yo estoy dispuesto a aceptar lo que vos querés para mi vida, ok. Pero después yo quiero la bendición, ¿eh? Yo quiero la contraparte. Si no, en esto no voy a estar poniendo yo nada más. No me voy a forzar yo. Yo si me esfuerzo quiero beneficio también. Y empezamos a pactar con Dios como si fuera un empleador. Bueno, mira, está bien. Yo vengo de lunes a viernes, pero yo a las 5 me voy, ¿eh? Porque tengo pilates, Pactamos el vínculo con Dios a partir de cómo entendemos la vida laboral. Y ¿sabes qué? Mi vínculo, mi relación con Dios va a comenzar a partir de abrazar la gracia de Dios. Abrazar que, la verdad, todo lo que pude recibir en la vida es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. Y cuando me empiezo a olvidar de eso, ahí es donde empiezan los problemas. Y la tercera cosa que creo que tenemos que, y termino como empecé, tenemos que revisar la imagen que tenemos de Dios. Tenemos que revisar el vínculo con nuestros semejantes, tenemos que revisar nuestra relación con Dios, pero también tenemos que revisar la imagen que tenemos de aquel Padre Celestial que nos vigila con afán o con amor, cuidadito. Porque la imagen de Dios muchas veces es muy diferente de lo que nosotros pensábamos. Y acá tengo algunas preguntas para hacerte. ¿Sos capaz de aceptar la voluntad de Dios, la bondad de Dios y de no quejarte cuando perdona a otros? ¿Sos capaz de aceptar cuando Dios perdona a otros que tal vez vos no sos capaz de perdonar? ¿Sos capaz de aceptar cuando Dios se compadece de otros? Tal vez de aquellos que a vos te cuesta tener compasión. O cuando Dios olvida las ofensas que vos no sos capaz de olvidar. ¿Seremos capaces de aceptar cuando Dios es generoso y es paciente con las personas que se equivocan?
No tenemos muchas veces paciencia con las personas, la gente que se equivoca. Otra vez, viejo. 3, 4 veces, te lo expliqué 1000 veces ya. Y nos olvidamos que en realidad nosotros fallamos tantas veces. Nosotros no llevamos tantas veces la cuenta de las veces que nosotros fallamos. Llevamos la cuenta cuando son los demás. Seremos capaces de aceptar cuando Dios es generoso y es paciente con las personas que se equivocan y no somos nosotros, porque cuando Él es paciente y generoso con nosotros, cuando nosotros nos equivocamos, gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a perdonarle a Dios su injusticia cuando es injusto, según lo que nuestra mirada, mi mirada? ¿Seremos capaces de resistir la tentación de enseñarle a Dios cómo debe ser Dios? Mira, Señor, hasta acá venís bastante bien. Pero si te sentás un rato, tengo 2 o 3 consejos para darte sobre cómo ser Dios 2.0. Porque en mis años de vida cristiana, si algo he aprendido es ocupar ese trono que casualmente en este momento lo ocupás vos. Bueno, más allá de la gracia, del humor. La gracia de Dios nos excede por completo. Y la gracia de Dios es escandalosa y es incómoda, porque no solamente tiene que ver con nosotros, que cantamos agradecidos por la bondad de Dios, sino que nos incomoda cuando es una gracia y una bondad infinita para los otros. Y yo quisiera proponerte que podamos tener unos minutitos de oración, unos momentos de oración nomás, y hablar con Dios a partir de lo que nos pasa con esta parábola. De lo que te pasa, de lo que sentís. Si te sentís como el trabajador de la primera hora, o si te sentís como el trabajador de la quinta hora. Yo creo que en la vida todos fuimos el de la quinta hora, y el problema es cuando empezamos a pensar en que somos el de la primera. Cuando ya los años de experiencia hicieron que empezáramos a llegar todos los días un poquito más temprano, y empezamos a llegar a las 6 de la mañana, y ahora pensamos que, bueno, Dios tiene la bendición de tener un jornalero como yo. La verdad es todo es gracia de Dios. Y como dice ese hermoso texto del libro de Crónicas, de lo que hemos recibido de su mano es que nosotros podemos darle. ¿Oramos? ¿Me acompañás? Tu gracia, Señor, es tan grande que no nos es nada fácil entenderla, comprenderla. Reconocemos que muchas veces nos parece injusta, y nos parece injusta porque no la entendemos, porque vos obrás muy distinto como nosotros lo haríamos. Ahora, qué bueno, Señor, que nosotros no somos los que tenemos que ocupar el lugar de Dios. Que vos estás en ese lugar porque sos pura gracia, porque sos puro amor, porque sos pura bondad. Yo te pido que nos recuerdes cada día cuán amoroso y cuánta gracia has tenido, tenés y tendrás. Pero no solamente con nosotros, sino también con los demás. Y que inundados por esa gracia tuya maravillosa, podamos también mirar a los demás. Mirarlos con esos ojos de tu gracia. A aquellos que se equivocan, a aquellos incluso que nos han dañado, que nos han lastimado, que nos han herido. Enseñarnos a tener cada día una mirada más inundada de tu gracia y menos de ese tomar y dar y andar
andar llevando cuentas en la vida de las cosas que hicimos o de las cosas que otros hicieron. Que esa imagen que necesitamos renovar de cómo sos vos transforme nuestra manera de mirar a las personas que nos rodean. Y cuando mañana y en esta semana tengamos que encontrarnos con esas personas que son distintas a nosotros, que tal vez viven distinto como vivimos nosotros y que tal vez nos es difícil hacernos acordar, Señor, de cuánta gracia tenés a diario por nosotros. Y poder mirar siempre a los demás con amor, con gracia, con bondad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.